Y si te dijera que el vampiro que todos conocemos hoy no nació con Drácula, sino en una noche oscura, tormentosa, rodeado de escritores brillantes y de un hombre que terminó siendo olvidado por la historia, porque mientras todos recuerdan a Mary Shelley y su Frankenstein, muy pocos conocen el verdadero creador del vampiro moderno. Ese fue John William Polidori. Lo más interesante es que su historia es casi tan trágica como su propio personaje. Cuando pensamos en vampiros, pensamos en capas negras, colmillos elegantes, seducción, un aristócrata oscuro que no solo mata, sino que fascina. Pero eso no siempre fue así. Durante siglos, los vampiros eran monstruos grotescos, cadáveres hinchados que daban miedo, mas no inspiraban deseo. Entonces, ¿cuándo se transformaron en esos seres sofisticados que vemos hoy? La respuesta no está en Drácula. Está en un relato corto, bastante corto, escrito por un joven médico que soñaba con ser escritor. Todo empieza en 1816, un año extraño conocido como el año sin verano. El clima estaba descontrolado, las tormentas eran constantes y eso obligó a un grupo de jóvenes a encerrarse en una villa en Suiza, Villa Diodati. Ahí estaban Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y un joven médico, John Polidori. Aburridos, rodeados de tormentas y leyendo historias de terror, deciden hacer algo, deciden hacer un reto. El reto era escribir la historia más terrorífica de todas. Como resultado, Mary Shelley crea Frankenstein y Polidori, sin saberlo, crea al vampiro moderno. Era el médico personal de Byron, pero también su sombra. Byron era famoso, admirado, era provocador y Polidori quería ser como él. Polidori quería alcanzar el reconocimiento, él quería respeto y quería ser escritor. Pero Lord Byron lo ridiculizaba, se burlaba de él y lo veía como inferior. Y eso marcó todo para Polidori, porque cuando Polidori crea a su vampiro, no crea un monstruo cualquiera, crea a alguien muy específico. El protagonista del relato conoce a un hombre misterioso. Es Lord Ruthven, un aristócrata elegante que es frío, seductor y profundamente destructivo. No es un monstruo grotesco, es alguien que entra en la alta sociedad y la corrompe desde dentro. Arruina sus vidas, destruye reputaciones, seduce y destruye. Y aquí está lo clave. Ruthven está basado en Lord Byron. Polidori convirtió a su propio ídolo en un vampiro, no solo literal, sino simbólico. Un hombre que consume a los demás, que vive del daño que causa y que parece irresistible, pero es letal. Aquí seguimos a Aubrey en el cuento, en esta historia, que es un joven ingenuo, rico y con una mente llena de fantasías románticas. Cuando conoce a Ruthven, queda fascinado, literalmente obsesionado, y decide viajar con él por Europa tras una invitación que éste le hace. Pero algo no encaja del todo. Ruthven actúa extraño, siempre hay tragedias a su alrededor y su comportamiento es inquietante. En un punto clave, Aubrey descubre que Ruthven planea destruir la vida de una joven inocente y decide abandonarlo. Pero el verdadero giro ocurre en Grecia, donde Aubrey escucha por primera vez la leyenda de los vampiros. Y entonces todo empieza a encajar. Ruthven es herido en este viaje, aparentemente muere, pero antes le hace jurar a Aubrey algo: no revelar su identidad durante un año y un día. Y aquí entra uno de los elementos más interesantes: el honor. En esa época romper una promesa era impensable, así que Aubrey guarda silencio, aunque eso condene a otros. Y entonces ocurre lo imposible. Ruthven regresa. Aquí viene lo que hace grande este relato. Aunque es corto y a veces apresurado, introduce algo revolucionario: el vampiro aristócrata, el vampiro seductor y el vampiro social. Ya en esta ocasión no es una bestia, es alguien que puede sentarse contigo en una fiesta
y destruir tu vida así sin que te des cuenta. Y esto influenció directamente a Drácula. Sin Polidori, Drácula probablemente no existiría como lo conocemos. Ahora, si somos honestos, la historia tiene problemas. Para mí, y creo que para muchos, la historia es muy corta, va demasiado rápido y no profundiza lo suficiente. Los personajes femeninos son prácticamente decorativos, accesorios, y muchas cosas pasan sin desarrollo, pero aún así funciona, porque la idea es poderosa y el personaje de Ruthven se siente real, es inquietante. Realmente, aunque la novela es corta, tiene un buen planteamiento, como te digo, el personaje es muy atractivo, la idea está allí, tal vez le falta un poco más de fondo, un poco más de forma, un poco más de desarrollo a los personajes, pero, pero en intención es muy buena, es muy buena. Y sí, lástima que sea tan corta, pero vale la pena leerla, vale la pena que dediques un poco de tiempo para que la conozcas. Ahora vamos con la tragedia de Polidori, y aquí es donde todo se vuelve triste. Cuando se publica el relato, no aparece con su nombre, se lo atribuyen a Byron, y eso destruye a Polidori. Aunque luego logra recuperar la autoría de este relato, el daño ya estaba hecho. Nunca tuvo el reconocimiento que quería. Cayó en deudas, cayó en depresión, y el joven médico Polidori murió con solo 25 años. Probablemente suicidio, aunque hay otras teorías. Polidori creó algo que cambiaría la cultura para siempre, pero no vivió para verlo. Creó al vampiro moderno, pero fue olvidado en la sombra, y quizás eso lo hace aún más irónico, porque al final su propia historia es la de alguien que fue consumido, no por sangre, sino por el reconocimiento que nunca llegó. Y es triste, porque su personaje también es consumido en vida. Pero échate una ojeada, realmente vale la pena esa historia. Ahora, dime tú, ¿crees que Polidori merece más reconocimiento que Bram Stoker? ¿O simplemente fue el primero, pero no el mejor? Si te gustan este tipo de historias, donde la realidad supera la ficción, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de libros, hablamos de las historias que cambiaron el mundo, aunque algunas veces nadie las recuerde. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir. Y si quieres ver más contenido interesante, da clic aquí. Te espero en este video.